esto no es mansplaining, son todas iguales. Si mi abuela y mi mamá se encargaban de todo, aquí lo que es un matriarcado. La mujer hoy en día termina teniendo 2, 3, 4 trabajos diferentes, uno peor remunerado que el otro. O sea, el rango de remuneración de los trabajos de la mujer va de nada a violentamente poco. Como que uno es un invitado y es una cortesía que uno lave los platos después de comer porque, bueno, ya me invitaste a comer. Y no como que si es tu casa. Si es tu casa, todas las cosas de la casa también son tu responsabilidad. Eso, por ejemplo, a mí todavía me cuesta un montón. La respuesta empieza por M y termina en achismo. En otras circunstancias sería impresentable como un podcast en estas condiciones, pero por suerte esto no es un podcast, esto es... Si esto fuese un podcast estaría patrocinado, auspiciado por mi amigo Gerardo y Gifted, que es su agencia de marketing digital centrada principalmente en ads y rentabilidad. Si quieres hacer rentable tu arte, tu negocio a través de ads, escríbele a Gerardo, a Yardo, y él te va a ayudar con lo que sabe para que logres la meta que estás buscando. La imagen o la identidad gráfica, de este proyecto es obra de mi amigo el Goldblum, que si quieres que tu proyecto se vea bello, hermoso y lo que tienes en la cabeza se vea trasladado a hermosos diseños, escríbele a el Goldblum. También puedes colaborar con este proyecto a través de Patreon, patreon.com/César Aramis, y ahí nada, y puedes hacer un aporte económico a lo que es la producción de este contenido y otros contenidos que se vengan más adelante. Bueno, ya creo que en otras instancias establecimos que la vida adulta últimamente se basa en hacer muchas cosas al mismo tiempo porque no hay tiempo para nada, así que por eso verás que estoy un poco entre cosas, con las manos un poco ocupadas tal vez. También están construyendo un edificio al lado de mi casa y este es uno de los puntos donde más se escucha el tema de la construcción. Yo no había conocido personas tan efusivas, tan felices con el trabajo que tienen como los señores que trabajan en el edificio al lado. Hacen mucho ruido, empiezan a cantar desde las 8 de la mañana, tumban una pared y celebran, tumban algo y celebran y celebran. Los viernes hacen asado. Ellos están viviendo la mejor vida posible, mientras que Mayra y yo simplemente los puteamos mañana tras mañana por todas y cada una de las acciones que hacen, que eso es parte de su trabajo, no pueden hacer nada más, pero los odiamos porque vivimos en la planta baja, nuestra pared da contra la construcción, entonces escuchamos todo, se han metido unas filtraciones, hermoso, pero bueno, todo en pos de que alguien más adelante tenga un hogar o de que algún dueño compre algunos departamentos y pueda pues alquilar y tener a gente dándole su dinero mes a mes a cambio de un techo para vivir. Lo que quería decir con lo de la construcción es que es muy probable que se metan ruidos de la construcción. Yo trataré de aliviarlo lo más que pueda, pero por momentos nos va a superar, ¿sí? Eso es lo que quiero que sepan. Entonces, el tema de hoy es un tema que a mí me mueve particularmente porque tiene que ver con la distribución o la no distribución o la intento de distribución que uno hace de las tareas del hogar, en especial cuando vives en pareja, que es lo que a mí me compete en este momento de mi vida. ¿Por qué? Porque, bueno, Mayra y yo, Mayra, para quien no sepa, Mayra es mi novia desde hace ya casi 7 años, en un mes cumplimos 7 años juntos. Mayra y yo tenemos una relación hermosa, satisfactoria, sana y muy valiosa para cada uno. Y precisamente por eso, precisamente por esas características de esa relación, y no a pesar de o lo que sea, cada cierto tiempo tenemos nuestras discusiones, puede ser la palabra, tenemos nuestros encuentros más tensos sobre cómo está la pareja, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, que creo que son clave para la convivencia, porque bueno, eso, nosotros estamos en pareja y además quisimos redoblar la apuesta y le metimos convivencia a eso, entonces cada cierto tiempo hay que sentarse y revisar qué estamos haciendo, cómo se siente cada uno con
con esa sociedad que ya hemos establecido y todo el cuento, ¿no? Y cuando toca hacer eso, muchas de esas veces, una de las cosas con las que Mayra llama mi atención es el tema de mi involucramiento en las labores del hogar, entre otras cosas, ¿no? Pero digamos que esas otras cosas muy atravesadas por el tema de mi involucramiento en las labores del hogar, ¿ok? Pequeño paréntesis que no hice antes, yo estoy ahora lavando los platos y todo eso. Yo recomiendo usar una esponja, preferiblemente hay gente que no, hay gente que tiene toda una campaña sanitaria contra las esponjas. Yo uso una esponja, en este caso estoy usando esta. Sí, así. Pero tú puedes usar la que tengas a mano. Es importante cuál esponja vas a usar. Cualquier otra persona ve esto y dice, bah, son todas iguales. No, no necesariamente. Preferiblemente una esponja que esté limpia y nueva sería buena. En este caso, solo tenemos una de las dos características. Ustedes piensen cuál creen que es. Entonces, cuando hemos hablado de que cómo vamos con la relación, qué está pasando con nosotros y qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, muchas veces salta este tema de mi involucramiento, pues, en la vida cotidiana, en las labores del hogar, y la mayor parte de las veces, por no decir que todas, porque realmente es todas, Mayra está totalmente en lo correcto. A mí me cuesta un montón hacer cosas de la casa, como que estar pendiente de cosas como que siempre todo esté limpio, ordenado, bla, bla, bla. Para mí eso tiene otra prioridad en mi cabeza, a veces ni siquiera entra en mi lista de prioridades y hace pues que entremos en un vórtice de desgano y desidia que hace que la casa se vea horrible y eso no ayuda en nada. ¿Cuál es mi excusa casi siempre? Que no estoy atento. La verdad, como las excusas en general tienen una parte de realidad, a mí me cuesta mantener la atención en cosas. Por un momento pensé que capaz tenía déficit de atención, pero lo más probable es que sea una consecuencia, un derivado de la ansiedad. Como estoy ansioso todo el tiempo, entonces también estoy con la cabeza pendiente en esos factores que me generan ansiedad más que en la vida, el resto de la vida. Entonces estoy en esa mucho tiempo, ¿no? Y se me pierde como llevar el registro de si tengo que cambiar la sábana o si hay que limpiar la cocina o si tengo que lavar el baño, que a veces es más flojera de que no saber si lo tengo que hacer o no, bla, 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 bla. Eso está ahí, son excusas, son tan reales como uno quiere que sean y vale la pena chequearlas cada cierto tiempo. Sin embargo, no es que me sienta orgulloso de esto, pero si vamos a basar esta relación que estamos teniendo ustedes y nosotros, ustedes y yo, en la honestidad, tengo que ser honesto y decir que este reclamo de parte de mi novia, reclamo capaz es una palabra fea, pero bueno, esta llamada de atención de parte de mi novia no ha venido una sola vez, han sido repetidas veces en distintas modalidades, en distintos momentos, y que me han hecho decir, brother, hay algo que tengo que hacer mejor en esta situación, ¿no? Entonces empecé a pensar hacia adentro, a ver, bueno, sí, porque puedes pensar en voz alta, pero como a chequear por qué yo estaba siendo tan errático con el tema de las labores del hogar y de estar atento a estas situaciones. Y recordé un concepto que vi en la universidad hace muchos años. Hay un señor, un psicólogo, investigador, él, si no me equivoco, estadounidense, de apellido Seligman. Él desarrolló un concepto llamado desesperanza aprendida. ¿Cómo lo hizo? Él en un experimento agarró un montón de ratoncitos y los expuso a situaciones aversivas, le hace electricidad, los electrocutaba, sin importar qué hiciera el ratón, la respuesta siempre era electrocutarlo, siempre. Esa era la respuesta, así de ético y vegano era el estudio.
Quiero pensar que las cosas en la ciencia han cambiado, pero bueno, en ciertos momentos es así como que, bueno, si es por la ciencia podemos hacer locuritas. Así se ha llevado la ciencia muchas veces. Por eso a la ciencia le encanta la guerra también, porque les permiten hacer locuritas en orden, o sea, con el único objetivo de llegar antes que el otro a un arma de destrucción más poderosa, pero en fin, o de control, en fin. A lo que voy es que este señor Seligman lideró, lo que sea, este experimento en el que ponían a los ratones, los exponían a electricidad sin importar lo que el ratón hiciera, y lo que se dieron cuenta es que los ratones después de un tiempo desarrollaban una actitud de que se quedaban quietos y ya, porque era como que aprendían que no importa lo que hicieran, el resultado siempre iba a ser negativo, entonces preferían no hacer nada. Que eso se llama entonces desesperanza aprendida, o se llama ser un venezolano que ha vivido 25 años de chavismo. Que se encontraron también Seligman y sus amiguitos cuando estaban torturando ratones, que podía pasar lo contrario. ¿A qué me refiero con lo contrario? Que había un grupo de ratones a quienes les daban reforzadores, comidas, premios, lo que sea, sin importar lo que hicieran. Y se dieron cuenta de que eventualmente los ratones, al igual que los otros que siempre estaban electrocutados, estos ratones también dejaron de hacer cosas, dejaron de intentarlo. Y la conclusión es que por ahí los ratones aprendieron que no importa lo que hagan, siempre van a tener una recompensa. Y a ese concepto le llamaron holgazanería aprendida. ¿A dónde voy con esto? Que bueno, que tanto yo como tal vez muchos hombres del mundo, y por qué no, alguna que otra mujer seguro también, porque esto puede pasar, pero en mi caso me pasa que me doy cuenta de que para bien o para mal, con la intención que haya sido, yo crecí desarrollando una holgazanería aprendida, que venía del hecho de que, bueno, yo llegaba a mi casa y mi abuela estaba ahí todo el día, y yo llegaba y estaba todo listo. Llegaba, no tenía que preocuparme por de dónde viene la comida, si la ropa está limpia, si alguien barrió la casa, si limpiaron el baño, todo eso estaba ya más que resuelto, y yo en ningún momento tuve que incluir eso en mi lista de cosas por hacer. Entonces para mí siempre ha sido complicado como que integrar eso a mi lista de cosas en las que estoy pensando constantemente, de preocupaciones, de responsabilidades, etcétera, ¿no? Esto no lo digo como, esto no lo digo como una excusa, solo lo estoy diciendo como yo tratando de pensar y reflexionando en por qué me cuesta tanto involucrarme en el tema de las labores del hogar, yo digo labores del hogar porque es como algo más tangible, más fácil de ver, y que bueno, que efectivamente también me afecta un montón. Pero esto puede ser desde labores del hogar como planchar, lavar, cambiar la sábana, lo que sea, hasta otras responsabilidades como pagar los servicios, pagar el alquiler, en el caso de las personas con hijos, encargarse de todos los asuntos, trámites, etcétera, de los hijos, tiene que ver con eso. En mi caso yo dije, bueno, claro, el tema de la holgazanería aprendida no es excusa, pero eso explica algunas cosas. Hay algunos temas también, por ejemplo, de diferencias individuales, eso, que vienen de la crianza. Diferencias individuales, por cierto, es como que el primer concepto que yo aprendí en mi primer día en la universidad estudiando psicología, y posiblemente es el único que tengo todavía claro, ese y el de holgazanería aprendida. Porque bueno, Mayra viene de una casa donde estaba, por ejemplo, su papá, que prácticamente limpia por placer y le encanta, y yo vengo de una casa donde eso, mi abuela estaba como muy encargada de muchas cosas, mi mamá, mis tías también, pero era una cuestión más como que si yo me levantaba un sábado en la mañana y estaban limpiando a profundidad, mi primera pregunta era, bueno, ¿quién viene? ¿No? O sea, porque ¿qué amerita esta anomalía? No quiero decir que en mi casa éramos unos cochinos, pero sí era como, era algo atípico que todos nos involucráramos en la limpieza, por ejemplo. Esto no quiere decir que entonces yo sea físicamente incapaz de involucrarme, pero estoy tratando de ver qué patrones están detrás de mis conductas actuales, ¿no? Entonces, obviamente, uno puede remitirse a diferencias individuales, ya sea de crianza, ya sea como de sentido de la responsabilidad, ya sea de lo que sea,
Pero lo cierto es que, aunque uno pueda investigar e investigar esas diferencias individuales, lo cierto es que en este momento de mi vida yo tengo una serie de responsabilidades colectivas, responsabilidades de pareja que hacen que yo tenga que tomar una postura mucho más activa con respecto al tema de las labores y cuestiones del hogar. Entonces he estado con eso dándome vueltas mucho tiempo porque, bueno, como que Mayra lo trae a colación en alguna conversación, yo trato ahí de ajustar algunas cosas, luego eso se va diluyendo, o logro ajustar algo, pero entonces siempre aparece otro por otro lado, como que siempre estoy flaqueando de alguna manera. Y entonces empecé como a leer algunas cositas, a encontrarme con videos, como para entender qué estaba pasando y cómo podía mejorar yo. Vean cómo lo voy a decir ahora y cómo va a cambiar luego, ver cómo podía colaborar para que Mayra no sufriera tanto la convivencia, ¿no? Porque aparte es como que siempre está en el imaginario de que la convivencia entre un hombre y una mujer es lo peor que le puede pasar a ambos. Para la mujer porque es como estar con un niño, y para el hombre porque literal es como vivir ahora con un adulto, con una persona que sí tiene responsabilidades, que sí te reclama si te pierdes por una sola. Como que está todo eso. Y bueno, yo uno de mis objetivos también dentro de la relación de pareja que yo tengo con Mayra es que Mayra esté lo más feliz que se pueda la mayor cantidad de tiempo. Y si yo está en mis manos hacer algo para que tal vez no esté feliz, pero sí esté un poco más calmada y más descansada, lo trataré de hacer. Entonces estoy con esta cosa de cómo me involucro más, y me empecé a encontrar con este concepto de carga mental. Primero carga mental femenina, pero voy a dar unos pasos hacia atrás un poquito para explicar dos cosas, porque tampoco es que sé mucho, pero dos cosas para entender un poquito a dónde voy con esta conversación. Lo primero que quiero decir, y que quede muy bien claro, o al menos esta es mi intención no es que esto sea, yo no tengo la intención de que esto sea mansplaining. Esto no es mansplaining. De hecho, yo no tengo ninguna intención de explicarle esto a ninguna mujer, que seguramente muchas, si están viendo esto, ya han leído algo de este concepto, algo han escuchado o lo que sea. Esa no es mi intención. Mi objetivo, o sea, si eres mujer y estás viendo esto y te quieres quedar a seguir escuchando, eres totalmente bienvenida. Pero que sepas que esto no está dirigido particularmente para ti, que ya sabes y vives este tipo de cosas. Esto está dirigido para según Instagram, algo así como el 72% de mis seguidores, que son hombres. Muchos de ellos sé que están que son heterosexuales y que están involucrados en relaciones de pareja de carácter heterosexual también, y capaz esto nos puede servir para reflexionar cosas, ¿no? Otra aclaratoria, no sé cómo funcionará esto en parejas homosexuales, ni mucho menos cómo funcionará esto en relaciones poliamorosas o de relaciones abiertas y todo eso. Me interesaría saber, así que si tienen algo que comentar, pues lo pueden comentar, obviamente, y ahí vamos armando un cuerpito de conocimiento más interesante. Pero lo que voy es que cuando hablamos de carga mental, que también hago la salvedad, yo nunca leí estos conceptos en la universidad ni nada de eso, son cosas que voy viendo en internet, pero si está en internet funciona. Eso también es importante, porque a veces uno, cuando tiene formación en psicología, capaz te puedes poner muy dogmático con los términos y palabras que está usando la gente en internet, y es como que, bueno, brother, por ahí alguien llegó y le puso un título, unas palabras más adecuadas a algo que todos estaban sintiendo, y bueno, es válido, pues después se teorizará sobre eso y se verá, pero es válido que como grupo podamos decidir qué nombres, qué palabras ponerle a lo que estamos viviendo y sintiendo, ¿no? Entonces, el tema con lo de la carga mental en general es todas estas preocupaciones, responsabilidades, tareas, trabajos, etcétera, que uno tiene en la vida adulta, y que los vas teniendo como en tu memoria de trabajo ahí, como operando siempre, y que, bueno, te generan alguna carga de estrés, de preocupación, de cansancio por siempre tener eso en la cabeza, etcétera. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente
digamos, todos tenemos algún nivel de carga mental y con algunas características. Tradicionalmente, para los hombres, esa carga mental siempre ha estado relacionada al trabajo y a la manera en la que, en buscar la forma de proveer para la familia, y para la mujer, siempre tradicionalmente ha estado relacionada esa carga mental con prácticamente, digamos que alrededor de aprox todo lo demás, ¿ok? De que todo lo demás del hogar, de la familia, de la casa funcione, eso es la carga de la mujer. Mientras que el hombre se encarga de llevar la plata y después sentarse el viernes a abrirse una birrita y ver el partido, ¿no? O al menos así nos los ponían también en los productos culturales. La carga mental femenina tiene que ver con ese nivel de involucramiento de la mujer en todas las tareas, labores, funciones y responsabilidades del hogar. Hago la salvedad de que la mayoría de estas cosas que yo estoy hablando salen de entrevistas que leí y que escuché que le hacían a Samantha Villar, que Samantha Villar es una escritora, periodista española, que hace unos años sacó un libro con el título de Carga Mental Femenina, y ella como que empezó a teorizar sobre el asunto. Y nada, siempre pone unos ejemplos muy interesantes, como muy prácticos también y fáciles de entender y de ubicar de cómo opera este tema de la carga mental femenina. ¿A qué hace referencia Samantha? Bueno, esto de que la mujer siempre tiene en su cabeza lo que está sucediendo en la casa. A mí me pasa que yo, mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo cualquier cosa, es como que la casa deja de existir. Y bueno, y ahí está, pues. Y después cuando yo me dedique a prestarle atención, pues vuelve a aparecer y así voy y tal. En la cabeza de la mujer como que eso nunca deja de estar pasando. A mí me pasaba que yo veía a Mayra llegando a la casa y llegaba, dejaba las llaves y ya de una vez empezaba como a recoger unos zapatos, a apagar una luz, llenar una botella de agua, pasar una escoba. Y yo decía como, pero ¿por qué no? ¿Cómo es que está pensando en esto todo el tiempo, marico? ¿Por qué no llega y descansa y ya? Y ahí llegué a esa conclusión de que, claro, en su cerebro la casa no deja de existir. Es como que está este otro concepto de la constancia de objeto, que es esta noción que los bebés en algún momento desarrollan, de que aunque un objeto, o sea, estás viendo este objeto y si este objeto deja de verse, el bebé hasta cierta edad piensa que ese objeto desapareció y sigue con su vida, es otra cosa. En algún punto el bebé entiende que ese objeto no desapareció, sino que solo salió de su campo visual y que el objeto sigue existiendo, y ahí es cuando empieza a hacerse el tema de la memoria, entiende que su papá o su mamá cuando pasan una puerta no desaparecieron, sino que van a volver, bla, 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 bla. Entonces, a veces pareciera que uno como hombre no tiene constancia de objeto con respecto a la casa. Como que la casa aparece y desaparece solo en los momentos en los que uno necesita poner plata y tomar una decisión o cambiar un bombillo o un cable o algo así. Mientras que en la mujer tiene demasiada constancia del objeto y siempre está como pensando en todos. La casa nunca desaparece de su cabeza, la casa nunca deja de existir en el cerebro de la mujer y por eso siempre está encima de todo, ¿no? La pregunta real de todo esto es, bueno, la misma pregunta en la que se basa buena parte del feminismo también, es el por qué. ¿Por qué esto es así y por qué lo asumimos como algo dado? Porque operamos como que si esto es inamovible. Entonces ahí es donde empieza a estar el tema del cambio también desde el lenguaje, ¿no? Porque en principio lo que diría es como, bueno, déjame organizarme en la cabeza para yo poder ayudar a Mayra con las cosas del hogar. Y a veces eso es lo que más se nos exige como hombres heterosexuales en una pareja, como que ayudar con el hogar. Y ok, obviamente sí, hay que ayudar, hay que colaborar, pero a veces te lo plantean como que si uno es un inquilino, como que si uno, ni siquiera un inquilino, como que si uno es un invitado y es una cortesía. Ajá, como que uno es un invitado y es una cortesía que uno lave los platos después de comer porque, bueno, ya me invitaste a comer. Y no como que sí es tu casa. Porque ¿qué pasa? Cuando es tu casa, ya esto no es una cortesía que tú tienes, ya esto no es una ayuda que tú vas a dar, ya no es una colaboración. Si es tu casa,
todas las cosas de la casa también son tu responsabilidad. Y al ser tu responsabilidad, tienes que hacerte cargo y tienes que procurar que todo salga bien o que salga lo mejor posible. Y ahí es donde entra el tema de que no es solo involucrarse, o sea, no es solo involucrarse funcionalmente en el sentido de, mi amor, vamos al mercado y yo cargo las bolsas y tal, sino como que, bueno, mi amor, hice esta lista del mercado porque yo también sé lo que hay que comprar, yo también sé lo que falta en la casa, y si no lo sabes, bueno, uno con abrir la alacena y ver, más o menos va sabiendo. ¿Qué te parece? ¿Te parece que está bien? Esto es un ejemplo que vi de un video que me mandó Mayra, porque yo se lo pedí, no necesariamente porque sea un desastre. Pero es eso, es el cambiar la actitud, que no sea de cómo complemento lo que tú estás haciendo, sino que sea como, brother, mira, yo me encargué de esto y me encargué de lo otro, ¿qué onda? La idea de esto tampoco es como que establecer una serie de pasos para disminuir la carga mental de tu pareja. No es eso lo que estoy buscando. Lo que quiero decir es que, bueno, que tenemos que estar tal vez más atentos y prestar atención a más cositas. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Samantha Villar en algunas de sus entrevistas? Porque le preguntan, obviamente, de dónde viene este tema de que la carga mental está distribuida de esa forma y de dónde viene que la mujer se cargue. Porque a veces es como que uno le suelta las cosas, pero también muchas veces, y no es culpabilizándola, sino es lo que pasa, la mujer asume ese peso, la mujer lo toma, pero lo toma porque así como hacemos todos, pues la mayoría de las veces las mujeres están replicando lo que vieron del modelo de otras mujeres en su familia, en su crecimiento, en lo que sea, o de las personas en general, porque puede ser que lo tomaran de personas que estuvieron ahí y asumieron esto de llevar la carga de la familia, porque es lo que uno viene viendo tradicionalmente, lo que yo hablaba hace ratito, de cómo para el hombre la carga mental tenía que ver más que todo con el trabajo, cómo proveer y todo eso, y para la mujer era el resto de cosas de cómo mantener la casa en pie. Entonces, muchas veces nosotros crecimos en entornos donde la mujer hacía esto, se encargaba de todo esto y siempre tenía en mente todo lo que estaba pasando con todos los hijos, sobrinos, vecinos, todo, y era increíble. Entonces, nada, la fuerza de la mujer, no sé qué, bla, bla, bla. Y eso también lleva, por ejemplo, a esta concepción muy loca, bueno, no muy loca, porque casi todos en algún punto la tenemos, después uno la va resignificando, pero esto de que pasaba mucho en Venezuela cuando no lo hablaban de machismo, patriarcado, que uno solía decir, ¿cómo patriarcado? Si mi abuela y mi mamá se encargaban de todo. Aquí lo que es un matriarcado. Y bueno, no, porque a veces, o sea, si tú creciste en un hogar donde es la mujer la que tomaba todas las decisiones, ejecutaba todas las decisiones y se encargaba de todo, es muy probablemente que eso haya sido porque no había un hombre presente. Aunque estuviese viviendo ahí, puede que el hombre estuviese ausente. Y eso, esa permisividad para la ausencia del hombre, es una de las consecuencias de estar en una sociedad machista que, bueno, que le permite un montón de licencias al hombre que a la mujer no. Entonces no necesariamente vives en un matriarcado, vives en un sistema bastante patriarcal que protege al hombre de encargarse de cosas. Entonces nada, lo que dice Samantha Villar es que en muchos casos la mujer está repitiendo esos patrones que vio de otras mujeres en su vida y de cómo operaban y cómo asumían las labores, ¿no? Obviamente, esto solo se complementa con tener hombres que también estamos replicando lo que aprendimos de los hombres que tuvimos cerca en nuestras vidas, ¿no? De dejar la responsabilidad en manos de la mujer y simplemente ir a obrar tu vida. Así no hayas tenido un padre presente, como fue mi caso, que mi papá no estuvo muy presente durante nunca. Entonces, claro, yo lo que aprendí fue que eso, la mujer se queda con la responsabilidad. ¿Cuál es el primer recuerdo que yo tengo de ver esto? Hace muchos años yo vivía con mi mamá, mi tía, mis primos y mis abuelos, ¿sí? Y una vez que creo que era mi mamá y mi abuela se fueron de viaje, como les decía, mi abuela se encargaba de
casi todo, por no decir todo, en la casa. Mi abuela y mi mamá se fueron de viaje. Quedaba mi tía, que trabajaba mucho, entonces mi tía no estaba mucho tiempo en la casa. Y estábamos mis dos primos, hembra, varón, y yo, mi abuelo, y otro primo que estaba pasando las vacaciones ahí en la casa. Y estábamos ahí con lo que podíamos, bla, 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 y como al tercer día nos damos cuenta de que mi prima nos deja una comida, o sea, sale de la cocina, que venía de poner a lavar la ropa, nos deja una comida, fue a otro lado, como a pasar coleto, a hacer cosas, y ahí mi primo me ve y me dice, brother, ¿tú te diste cuenta de que Keila nos está cuidando? Mi prima, la menor de la casa, era quien se estaba encargando de todos nosotros, habiendo un adulto presente, ¿sí? Ella, que era una niña aún, contra nosotros que ya estábamos entrando a la preadolescencia o a la adolescencia, y un adulto, que era mi abuelo. Pero quien se estaba encargando de que la casa funcionara era mi prima, la más pequeña, la única mujer de la casa en ese momento. Entonces, nada, esto no, o sea, no es como una historia de que ahí fue cuando entendí la lucha feminista, nada, o sea, no fue algo que me llamó la atención particularmente, nada, fue algo que nos dio un montón de risa y creo que todavía a día de hoy a veces le digo a mi primo, como te acuerdas cuando Keila nos estaba cuidando y bueno, ahí están cantando los de la construcción. Le digo, ¿te acuerdas cuando Keila nos estaba cuidando? Y nos acordamos, nos reímos y ya está. Pero habla un poquito de eso, de la repetición de los patrones. Por un lado, mi prima estaba repitiendo lo que veía de mi abuela, lo que seguramente alguien le debió haber dicho, como que, bueno, la mujer hace esto, tal, o tú tienes que encargar de que la casa funcione, bla, bla, bla. Y nosotros estábamos repitiendo en mayor o menor medida lo que habíamos visto de los hombres en nuestra casa y de mi abuelo, sin ir muy lejos. Que mi abuelo para ese momento era un señor de unos 70 años, 70 largos, que a duras penas se sabía hacer una pasta con manteca, ¿sabes? Como que no sabía hacer mucho más. Esto hacía a mi abuelo un inútil, para nada. Mi abuelo era un señor súper útil. Esto hacía que mi abuelo fuese una mala persona. Tampoco, mi abuelo es de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. Es solo un señor que estaba repitiendo también patrones y costumbres de su momento de vida. Y eso fue con lo que nosotros crecimos y lo que estábamos replicando, ¿no? Esa facilidad para solamente dejar de pensar en esos temas, como que ya está, o sea, esto le corresponde a ella y listo. Y es muy loco, como con la naturalidad con la que asumimos esos roles y cómo le damos para adelante sin replantearnos nada. Esto fue cuando yo debía haber tenido unos 12 años, 13, que además también era una edad en la que yo podía hacer cosas y que han pasado 19, 18 años y es recién ahora, hace poquito que me estoy dando cuenta de la magnitud de eso, de esa escena que se ve tan simple, ¿no? Entonces, nada, eso es interesante cómo vamos repitiendo estos roles, porque ¿qué pasó? Es lo que explica Samantha Villar, que antes teníamos esas tareas muy bien repartidas, muy bien delimitadas, no que estuviesen equitativas o bien repartidas. Estaba esta distribución de los roles y todo eso, y con el tiempo, mientras fuimos avanzando como sociedad, pues por un lado las mujeres empezaron a involucrarse más en esos aspectos del mundo que por lo general le correspondían a los hombres, le hace trabajo, le hace fuerza productiva. Entonces, mientras teníamos mujeres que estaban cada vez trabajando más y pasando más tiempo fuera del hogar, tenemos hombres a quien tal vez ahora, pero yo creo que hasta hace muy poco no se le hacía ningún tipo de exigencia con respecto a involucrarse en el mundo que la mujer estaba no abandonando, pero sí ahora compartiendo. ¿En qué deriva esto? En que incluso socialmente a una mujer ahora se le exige no solo trabajar, también, bueno, depende, si sigues a gente como Andrew Tate o gente nefasta de internet, seguramente encontrarás matrices de opinión que te dicen que la mujer no debería trabajar, pero digo,
tenemos ahora una sociedad en la que a la mujer se le exige trabajar, ser exitosa y todo el cuento, pero también se le sigue exigiendo el tema del cuidado y el mantenimiento de la familia y el hogar, mientras que para el hombre es como una opción, es como un plus. Para el hombre ser responsable en su casa es un plus, para la mujer es un requerimiento. Esto está cambiando, obviamente, por suerte esto está cambiando mucho, pero todavía nos falta un montón. Entonces lo que pasa es que la mujer hoy en día termina teniendo 2, 3, 4 trabajos diferentes, uno peor remunerado que el otro. O sea, el rango de remuneración de los trabajos de la mujer va de nada a violentamente poco. Por suerte tenemos mujeres que ya están ganando sueldos más parecidos a los de los hombres, pero bueno, la distancia sigue existiendo. Y tiene que ver un poquito con eso también, tiene que ver un poquito con eso, porque históricamente lo que está pasando, lo que ha venido pasando, es que a las empresas, y con esto no justifico a las empresas, solo para que veamos la dimensión que tiene esto de solo entre comillas, dividirnos bien las cosas que hacemos en la casa, cómo nos encargamos de la familia y del hogar. Las mujeres suelen ser más caras, entre comillas, para las empresas, porque bueno, tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que contemplar un potencial permiso pre y postnatal, tienes que contemplar que si hay un niño ya y hay un problema con ese niño, una enfermedad o algo, ¿quién se va a ocupar probablemente de ese niño sea la mujer? Y bueno, y eso hace que en muchos ámbitos las oportunidades de trabajo para la mujer o de crecimiento incluso dentro de un trabajo para la mujer se vean un poco diezmadas, que las leyes no favorezcan tanto a la mujer en el ambiente laboral en contraparte al hombre, etcétera, etcétera. No digo que así se genere un cambio, porque bueno, los cambios de este estilo requieren de mucho tiempo, esfuerzo, dedicación y lucha, ¿no? Pero por ahí si uno empieza a sacarle el aspecto de género a las labores de la casa y a involucrarse más en ese tema y tomar más responsabilidad, pudiéramos pensar que eventualmente esto, sumado a otros un montón de cosas que hay que hacer, puede ayudar a que no haya ninguna diferencia desde el punto de vista monetario o de ventaja o algo para un empleador contratar a un hombre o una mujer. Pudiera ayudarnos a estar un paso más cerca de destruir el techo de cristal del salario femenino. Tal vez, pero bueno, estoy simplificando un montón de pasos en el medio, pero bueno, soñar no cuesta nada, ¿no? Creo que el cambio que no puede empezar a ejecutar para ver alguna diferencia es empezar a sustituir ese ayudar o colaborar por tomar responsabilidad. Creo que en ese momento ya empieza a haber un cambio. En nuestra casa ha habido algunos cambios al momento en que empezamos a hacer un calendario con las labores de la casa. Pero bueno, no es como que no necesariamente Mayra disfruta limpiar o hacer cosas. Lo sufre mucho menos que yo, pero también hay momentos que está cansada, también hay momentos en que no quiere hacerlo. Y bueno, está lindo cuando lo dividimos y así cada quien ya sabe qué va a hacer qué día y tal, y eso hace que todo se vaya como organizando más fácil en nuestros cerebros y nos ayuda como a estar en más o menos igualdad de carga con respecto a lo que pasa en la casa. Que es muy loco porque la otra vez estaba escuchando un podcast que se llama Paternidad Responsable o algo así, de dos señores, quiero decir ecuatorianos, la verdad no sé dónde son, pero que hablan de su experiencia como padres. Uno de ellos, era gracioso, pero a la vez no es gracioso, pero entendí que uno de ellos es viudo. Ellos estaban hablando en un episodio sobre carga mental en general, y obviamente cayeron luego en el tema de carga mental femenina, pero ellos estaban hablando de ese tema. Uno de ellos es viudo y decía como que había tenido unas semanas muy difíciles con un montón de cosas del trabajo, de la vida, y encima tiene que cuidar a su niña, y que llega un momento en que ya no puede más, que necesita una pausa, que necesita alguien con quien dejar a la niña, que necesita poder hacer cosas por su cuenta, descansar. Y el otro le decía, sí, está muy lindo todo lo que estás diciendo, y es verdad, pero eso que tú estás viviendo, siendo viudo, o sea, estando solo, criando a la niña sola, lo viven muchas mujeres estando dentro de una pareja, estando casadas y viviendo con la otra persona.
Y es muy duro verlo así porque ahí uno entiende que muchas veces uno como hombre que no está ni dedicándole ni 1% de espacio en su cabeza a estas cosas, lejos de aliviar la carga mental de la mujer, te estás convirtiendo en un peso más y haciendo esa carga más difícil de llevar, porque entonces la mujer no solo tiene que pensar en todas las cosas que tiene que hacer cuando llegue a la casa, sino que además tiene que pensar en cuáles son las cagadas tuyas que tiene que corregir cuando llegue, ¿no? Entonces nada, esos son los pequeños cambios que uno capaz puede empezar a hacer, como tema de empatía y tema de responsabilizarse. Esto también no pretendo hablarlo como desde un pedestal moral, tipo hay que cambiar porque ya yo, o sea, estoy en proceso, esto lo estoy elaborando y por eso también es medio disperso el tema y no hay una conclusión final, porque yo lo estoy elaborando también. Yo estoy tratando de hacer más consciente estas cosas para poder ser un poquito mejor y tener un mundo un poquito más cariñoso y amigable y amistoso con todos. A mí todavía me cuesta. Hay un factor que también es clave en esto de la carga mental femenina, que lo hablaban estos señores, creo, en el podcast, y también creo que lo mencionaba Samantha Villar, que es el tema, por ejemplo, este chiste popular de cuando de que le preguntas a una mujer a dónde quiere ir a comer y no sabe. Y siempre es como, mi amor, ¿a dónde quieres ir a comer? Ay, no sé, brother, obvio que no sabe, tiene todo el día pensando cosas, ya está agotada, ya no puede más, mínimamente pudieras encargarte de esa parte. ¿Qué me pasa a mí? Que a mí me gusta ir a comer con Mayra, me gusta invitarla, pero siempre le digo como, bueno, elija dónde vamos a comer y yo invito. Y eso, lejos de ser una invitación y de ser un regalo, lo que estoy haciendo es ponerle una tarea a ella. O sea, le estoy diciendo, elige, busca dónde vamos a comer, busca el menú, averigua si hay que reservar o no, y después yo lo que hago es poner la plata y ya. Es básicamente lo mismo, le estoy poniendo una tarea. Entonces, y esas cosas, por ejemplo, me salen automático. Sí es cierto que, por ejemplo, Mayra sabe mucho más de restaurantes, cafés y cosas así. Entonces, ella tiene mapeados sitios donde quiere que vayamos, o recuerda mucho más fácil sitios donde hemos ido y nos ha gustado, entonces volvemos a ir. Pero, entonces, claro, en algunos casos es como, tiene sentido, ella misma lo hace, tipo, le digo, ¿quieres un café? Me dice, ay, sí, tengo tal sitio que quiero ir. Bueno, perfecto, vamos para allá. Pero por momentos pudiera yo como tomar la iniciativa de buscar el sitio y decirle, bueno, vamos a tal sitio, yo te invito a tomarnos un café en tal lugar. Eso, por ejemplo, a mí todavía me cuesta un montón. ¿Por qué? Porque me da flojera todo el paseo de ver a dónde vamos a comer, dónde Ahora, si a mí me da flojera, ¿por qué la responsabilidad tiene que caer sobre ella? Bueno, ahí está la respuesta. Empieza por M y termina en achismo. Entonces la idea es ir cambiando esas cosas. Son muchas cosas que uno tiene que hacer conscientes para poder cambiarlas. Y hay que ir poco a poco. Si eres buena persona, también no seas tan malo contigo mismo. Vamos al ritmo que podemos. Tampoco hay que ir tan lento, porque la idea es que el mundo no empiece a hacer algún cambio pronto. Y no sé, ya las mujeres no tienen ya tanto tiempo, porque bueno, el mundo sigue siendo hostil con ellas en muchos aspectos. Así que nada, es cuestión de ir chequeando qué estamos haciendo y de tratar de generar unos espacios donde todos estemos menos cargados, ¿no? Y donde la distribución de la responsabilidad sea un poco más amistosa para todos los que componen un hogar, ¿sí? Eso es, ya yo limpié por acá, así que, y creo que hablé todo lo que quería hablar, así que les agradezco y nos vemos en otra ocasión que yo no esté haciendo otra cosa, ¿sí? Nos vemos. Este fue el 4º episodio de contenido. Muchísimas gracias por estar ahí, a quienes hayan llegado hasta esta instancia. Contenido, recuerden que llega gracias a mi amigo Yardo y Gifted, que es su agencia de marketing digital orientada a ads y rentabilidad. La imagen, la identidad gráfica de este espacio es obra de El Goldblum. También pueden colaborar con este proyecto en patreon.com/César Aramis, que pronto va a tener contenido exclusivo por allá, así que los esperamos. Pueden ver el resto de episodios, recuerden dejar comentarios, darle like, suscribirse al canal, compartir los clips que subo en Instagram. Todo eso ayuda un montón a que esto siga creciendo. Yo de verdad agradezco que estén acá
Y nos vemos la próxima. Nos vemos. Tengo cosas que hacer. Chau.